Hola, soy Igor Patrín, dermatólogo y cosmetólogo. Y hoy, en el video de hoy, vamos a analizar en detalle el tema de los sustitutos hormonales, o, dicho correctamente, la terapia hormonal para la menopausia. La analizaremos desde la perspectiva de corregir los cambios relacionados con la edad, tanto externos como internos del organismo. Existen muchos debates y desacuerdos sobre la terapia hormonal. Aunque es muy eficaz según muchos estudios, aún hay temores sobre riesgos como cáncer de mama, trombosis y mayor probabilidad de enfermedades cardiovasculares. Y en realidad esta lista es bastante larga y por eso muchas mujeres le tienen mucho miedo a la terapia de reemplazo hormonal y no recurren a ella. En este video analizaremos juntos este problema a detalle. Vamos a analizar qué cambios ocurren en condiciones de deficiencia de hormonas sexuales y hablaremos sobre cuán efectiva es la terapia de reemplazo hormonal. Y por supuesto, hablaremos sobre los riesgos, si realmente son tan grandes o no, y por supuesto, hablaremos sobre métodos alternativos de corrección. Ya que este tema cruza varias disciplinas médicas, he invitado como experta a la doctora Svetlana Vladimirovna Yurenyova, profesora del Departamento de Obstetricia y Ginecología Kulakova. La muy respetada profesora se unirá a nosotros un poco más tarde. Comencemos con la parte que se refiere específicamente a la estética. Para su comodidad, en este video habrá líneas de tiempo o códigos para que naveguen y accedan fácilmente a las secciones relevantes. Pero les recuerdo que estaré muy agradecido si ven este video completo porque eso influye en su promoción. ¿Cómo se manifiesta el envejecimiento hormonal? La menopausia trae cambios notorios en la apariencia. Diversos estudios confirman que la baja en hormonas sexuales afecta la calidad de la piel. ¿Cómo se refleja esto en la piel? Aparecen arrugas, la piel se vuelve más seca, se vuelve más sensible, puede aparecer descamación en su superficie. Además, el óvalo facial cambia y las proporciones también se modifican. Uno de los síntomas más reconocibles y tempranos son los llamados sofocos, una sensación de calor, enrojecimiento, que normalmente van acompañados de palpitaciones y por lo general también de trastornos del sueño. Esto está relacionado principalmente con la disminución de la elasticidad de la piel, lo cual a su vez se debe a la reducción de la cantidad de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Se han explicado los mecanismos de interacción entre el estrógeno y el fibroblasto. El fibroblasto es la célula principal que sintetiza colágeno, elastina y ácido hialurónico. La capacidad del estrógeno para mantener la elasticidad de la piel está bien estudiada y documentada. Se observa una disminución en el grosor de la dermis, es decir, la piel se vuelve más delgada, disminuye su capacidad para retener la humedad, se ralentiza el proceso de renovación y también aumenta el tiempo de cicatrización de las heridas. Y para nosotros, los cosmetólogos, este es un punto muy importante, especialmente cuando trabajamos con procedimientos que causan daño en mujeres de mayor edad, precisamente después del periodo de la menopausia. También disminuye el volumen de grasa, especialmente en el tercio medio del rostro, mientras que el volumen de esta grasa en la parte inferior de la cara, por el contrario, puede aumentar. Especialmente en las llamadas zonas de acumulación de grasa, por ejemplo, en el área de la papada, se observa una reabsorción del tejido óseo, lo que lleva a cambios en la posición de los huesos entre sí. Y esto, a su vez, provoca que nuestros ligamentos de soporte, que sostienen nuestros tejidos blandos, pasen a una posición estética menos favorable. Se caen y surgen pliegues como el nasolabial, cambia el óvalo facial y disminuye en densidad, grosor y velocidad de crecimiento del cabello. Numerosos trabajos científicos que encontré mientras me preparaba para este video confirman la relación entre la menopausia y muchas enfermedades dermatológicas. Por lo que entiendo, la lista sigue creciendo y los cambios afectan más que solo el rostro. Por ejemplo, hay tendencia a subir de peso y la grasa se acumula en el abdomen, también la densidad ósea cambia y los huesos se vuelven más frágiles. Estos son solo algunos signos causados principalmente por el déficit de hormonas sexuales. Revisión de las hormonas que afectan el estado de la piel. Diferentes hormonas y sustancias similares a las hormonas pueden influir en la piel. Las células de la piel tienen muchos receptores sensibles a diversas sustancias activas. Estos incluyen las hormonas tiroideas, la misma insulina, la hormona del estrés, el cortisol, sobre la cual quiero hacer un video aparte. Creo que será uno de los próximos porque es un tema muy interesante. Sin embargo, hoy vamos a enfocarnos principalmente en aquellas hormonas reguladoras que, ante todo, provocan los cambios durante el periodo de la menopausia. Estimada Svetlana Vladimirovna, hola. Hola Igor,
Muchas gracias por tomarse el tiempo de unirse a nosotros y dar comentarios para nuestros espectadores. Es un gran hallazgo para mi canal. Es un gran honor que haya aceptado esto y se haya tomado el tiempo. Por favor, dígame, ¿qué hormonas exactamente provocan los cambios en el cuerpo de la mujer durante la menopausia y por qué ocurre este proceso en general? Sabemos que en la naturaleza nada es superfluo y que todos los mecanismos son necesarios para algo. La menopausia es un fenómeno completamente normal con el que se enfrenta cualquier mujer. Y en general, ¿cuál es su sentido biológico y vale la pena usar algún medicamento, considerando que esto es un fenómeno absolutamente normal? Bueno, me gustaría empezar desde el principio. La menopausia es como una especie de final, pero si una mujer quiere conservar su salud y su apariencia, debe empezar mucho antes, debe comenzar en el llamado periodo de transición menopáusica. ¿Cómo saber si ya empezó este periodo? Si una mujer tiene un ciclo menstrual regular y de repente empieza a alterarse su regularidad o duración, lo mejor es acudir al ginecólogo y averiguar qué está pasando, porque es posible que ya esté entrando en el periodo de transición a la menopausia. Esa es la primera señal. En este periodo suele empezar el aumento de peso, un aumento que para la mujer resulta sorprendente. Si antes le resultaba fácil bajar de peso, en este periodo, incluso con las mismas circunstancias, adelgazar se vuelve mucho más difícil. La figura cambia. Y por supuesto, los estudios hormonales y el ultrasonido ayudan a entender que este periodo ha comenzado. ¿Por qué digo que es importante preparar el trineo en verano? Porque cuando llega la menopausia ya han ocurrido muchos cambios en el organismo femenino y muchos de ellos son irreversibles. Por eso siempre es mejor empezar a prepararse para este periodo con suficiente anticipación. Si hablamos de que en promedio la menopausia ocurre alrededor de los 50 años, lo normal es entre los 45 y 55 años en promedio, entre los 49 y 51 años, pero desafortunadamente esto puede ocurrir incluso antes. Y para no dejar pasar ese momento, hay que estar muy atentas y vigilar cuidadosamente. Esto incluye, y sobre todo, prestar atención a la regularidad del ciclo menstrual y a los cambios más mínimos que empiezan a ocurrir. O sea, este es uno de los primeros síntomas, sí, precisamente las alteraciones del ciclo. Sí, uno de los primeros síntomas que muchas veces ayuda a detectar los primeros cambios. Algunas mujeres pueden tener menopausia a los 40 o incluso 30 años. ¿Qué fluctuaciones en esta situación se pueden considerar críticas? Y en pocas palabras, ¿a partir de qué edad esto ya puede ser motivo de preocupación? Esto puede preocupar a cualquier edad si el ciclo menstrual se altera. Si era regular y luego cambió, es motivo para ir al médico obligatoriamente. ¿Qué es una alteración? ¿1 o 2 días o una semana? ¿No? Bueno, 1 o 2 días, por lo general no, eso puede pasar, por ejemplo, al cambiar de zona horaria por algún estrés, sí, pero cuando empiezan los retrasos de 2 semanas, un mes o más, eso sí es una alteración. Aquí ya, por supuesto, es importante prestar atención a esto, porque la disminución del nivel de estrógenos comienza en promedio por DPA 1 o 2 años antes de la última menstruación y ya. Así que los cambios en los órganos y tejidos también comienzan aproximadamente de manera acelerada en este periodo de tiempo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si hoy hablamos sobre la piel, sobre la apariencia de la mujer que en los primeros 3 años de la menopausia puede perder hasta un 30% de colágeno irreemplazable? Actualmente, las cosmetólogas y especialistas en belleza reconocen que nos necesitan para lograr la efectividad deseada en los procedimientos de cosmetología, al igual que los médicos cosmetólogos. Y el apoyo hormonal es necesario, por lo tanto, antes de que se detengan completamente las menstruaciones. La llegada de la menopausia solo puede determinarse retrospectivamente cuando no hay menstruación espontánea durante un año. La hormona más importante que acelera el envejecimiento femenino es el estrógeno y en particular es el estradiol. La progesterona, si hablamos de ella o si tomamos la hormona del crecimiento, para las mujeres no es tan relevante, es decir, en las mujeres.
Hay que entender que prácticamente en todos los órganos y tejidos, como la piel, los folículos pilosos, los músculos, el tejido óseo y el tejido graso, en todo el cuerpo hay receptores de estrógenos y cuando su nivel baja, estos receptores empiezan a funcionar mal. Y si no proporcionamos una reposición adecuada, en algún momento estos receptores simplemente se reducen por falta de uso. Y está claro que si una mujer viene conmigo y ya han pasado varios años desde el inicio de la menopausia, yo ya no puedo revivir esos receptores. Muchas cosas no se pueden recuperar, así que hay que hacer todo bien desde el inicio. Simplemente es interesante, la verdad nunca lo había pensado desde ese punto de vista, que se pierde la sensibilidad incluso a los propios medicamentos, incluyendo eso. Es interesante, ¿en cuánto tiempo suele ocurrir esto normalmente? Claro, entiendo que para cada quien es diferente, supongo. Bueno, se considera que son varios años, pero por lo general son los primeros 5 años. Pero yo creo que incluso antes, por mi experiencia, veo que esto es relevante. Los primeros 2, 3 años tras la menopausia son ideales para intervenir. La perimenopausia es aún más favorable. Y nuestro principio es que a medida que la mujer envejece, necesita cada vez menos medicamento hormonal, es decir, la dosis disminuye con la edad. Es clave para nosotras evitar esa interrupción brusca. Había estrógenos y de repente ya no, esa caída brusca es crítica. Ahora llegamos a la pregunta sobre la terapia hormonal para la menopausia. Si soy honesto, mi comunidad, creo yo, las mujeres que están suscritas a mi canal y las pacientes que vienen a verme, muchas le tienen miedo a los medicamentos hormonales como si fueran fuego. Es decir, todas han escuchado sobre los diferentes riesgos, riesgos de enfermedades cardiovasculares, riesgos oncológicos crecientes. O sea, muchos piensan que no vale la pena y que no se deben usar esos medicamentos porque los riesgos son mayores que los beneficios que obtenemos. ¿En su opinión es así? Y tal vez solo algunas mujeres que tienen estos síntomas menopáusicos muy marcados, solo ellas lo necesitan. O, en otras palabras, ¿toda mujer puede pensar que podría necesitar esta terapia? Yo respondería sí. La terapia hormonal, por supuesto, no es una terapia para todas. Es decir, para recetar esta terapia se necesitan indicaciones. Pero desafortunadamente menos del 10% de las mujeres pasan suavemente al estado de posmenopausia, es decir, ellas no presentan el periodo de desadaptación ni el típico síndrome climatérico, sofocos, calor, sudoración, alteraciones del sueño y muchos otros síntomas, pero si una mujer tiene estos síntomas, esa es la primera señal de que su organismo está desadaptado a un proceso normal en general relacionado con la edad y que necesita ayuda, porque hoy sabemos que si una mujer tiene sofocos intensos, esto aumenta el riesgo futuro de enfermedades cardiovasculares, diabetes y muchos otros problemas. Además, si una mujer dejó de menstruar antes de los 40 años, incluso sin ninguna otra indicación, la terapia hormonal es absolutamente necesaria para ella. ¿Qué sucede si la función tiroidea disminuye? Durante muchos años les recetamos a las personas terapia de reemplazo con medicamentos para que esta función se restablezca. Si una mujer joven pierde la función ovárica, debemos compensar ese déficit, porque la velocidad de envejecimiento en ella simplemente aumenta. Todos los procesos se aceleran y todas las enfermedades y el envejecimiento la alcanzarán mucho antes. Aquí las indicaciones son completamente diferentes, por eso en cada caso específico la cuestión se resuelve de manera individual. Actualmente la terapia hormonal no se considera una antiedad universal. Claro que no. A las mujeres indicadas con síntomas de desadaptación, la terapia hormonal les ayudará a adaptarse. Antes de recetar esta terapia, es necesario realizar un examen, ultrasonido de órganos pélvicos, mamografía obligatoria, perfil bioquímico y análisis clínico de sangre. A quienes tienen antecedentes familiares de fracturas, sobre todo de cadera, en familiares cercanos, actualmente existe la densitometría, un estudio que evalúa el esqueleto y también es una indicación. El riesgo elevado o la osteopenia, es decir, baja densidad ósea, son motivo para recetar terapia hormonal.
Tenemos contraindicaciones claras como el síndrome genitourinario de la menopausia. ¿Qué es eso? La resequedad vaginal, la incomodidad, especialmente en mujeres que tienen parejas sexuales, es una catástrofe. Empiezan a evitar el contacto sexual porque es doloroso, porque no hay ninguna alegría. No solo es resequedad y traumatismo, también es cistitis, es incontinencia urinaria. Esto sin duda no solo reduce la calidad de vida, también disminuye la autoestima y lleva a serios problemas psicológicos en las mujeres. Todo esto se puede evitar. Y aquí tenemos medicamentos locales que prácticamente no tienen restricciones de edad para su prescripción, por lo que para cada mujer se requiere un enfoque individual. Sin duda, esta terapia es principalmente preventiva y dirigida a mujeres generalmente sanas. Permítanme solo aclarar un poco. Cada mujer que tiene alteraciones en su ciclo y se acerca a la edad adecuada, que puede ser antes o un poco después. En cualquier caso, tome o no esa terapia hormonal para la menopausia. Debe ir al doctor y hacerse una lista específica de estudios que incluirá un ultrasonido y respectivamente algunas mediciones ahí de la densidad ósea. Y en términos generales, al final, la mamografía sí, pero tengo entendido que la mamografía, en principio, debe realizarse a cada mujer cuando se acerca a los 50 años. Antes estos datos eran a los 40 años, pero ahora, según entiendo, son a los 50. Por ahora se mantiene así. Sí, hay que hacerlo cada 2 o 3 años mamografías. A esta edad depende, hasta los 50 años, cada 2 años, después de los 50 puede ser cada año. Todo depende de qué, de si tiene factores de riesgo. Por eso, antes de saber si una mujer tiene un mayor riesgo de cáncer de mama, como ginecóloga debo preguntar si ha tenido familiares cercanos. ¿Quiénes son familiares cercanos de primer grado? Son la madre, hermana, hija y el padre en línea directa. Es decir, si alguno de ellos tuvo enfermedades, en particular cáncer de mama, cáncer de ovario, en los hombres cáncer de glándula mamaria, cáncer de próstata y en ambos sexos cáncer de páncreas, porque esto puede estar relacionado con la predisposición genética al desarrollo de estas enfermedades oncológicas. El riesgo es un cáncer independiente de las hormonas. En principio, el riesgo de cáncer en esta mujer está aumentado y la vamos a manejar de una manera completamente diferente. Debemos especificar qué otros factores de riesgo tiene esta mujer. Aquí la mamografía, ¿por qué decimos que es necesario hacerla? Es muy importante la alta densidad mamaria que obtenemos en la descripción de la mamografía. Esto es un riesgo muy alto de cáncer de mama, la densidad aumentada. Por eso obtenemos bastante información para entender si esta mujer pertenece a un grupo de alto riesgo o al contrario, si no hay riesgo. Si ella en general no tiene un riesgo alto, sino un riesgo promedio poblacional, entonces no hay problema con la hormonoterapia. En resumen, si el examen no mostró alto riesgo, la terapia hormonal puede considerarse insignificante bajo observación dinámica. Bueno, más o menos igual, digamos, si una mujer tiene obesidad, o sea, algo así. O digamos, aquí también es muy importante entender qué hormonas estamos recetando. Y quiero decir que precisamente en Rusia ahora se ha dado la situación de que algunas compañías se han ido, pero tal vez incluso eso sea bueno. Ahora contamos con las combinaciones hormonales más seguras y eficaces, por lo que estamos en una buena situación. Creo que es un efecto más fisiológico. En ese sentido, los medicamentos hormonales están excelentes. En resumen, ya instruimos a los espectadores y oyentes que deben hacerse un examen ya que existe un conjunto de estudios necesarios. Simplemente hay que acudir con el ginecólogo en su lugar de residencia y hacerse estas pruebas y con base en esos resultados ya se tomará una decisión. Pero en general, quería aclarar otra vez la pregunta que tiene más que ver con mi especialidad. Se considera que la prescripción de este tipo de medicamentos. Esto permite mejorar no solo algunos parámetros de salud de los que hablamos, sino también mejorar la apariencia, porque ya mencionamos hoy que esto influye en la síntesis de colágeno. Al preparar este video, leí varios estudios y encontré resultados muy contradictorios. Algunos afirman que hay efecto en la piel, otros que no es estadísticamente significativo. Usted tiene experiencia recetando estos medicamentos.
Dígame, por favor, ¿ha visto usted mejoras en la piel de las mujeres que reciben terapia hormonal durante la menopausia o no? Bueno, puedo decir que sí, de verdad, tengo muchos años de experiencia, me encanta esta profesión, amo a nuestras mujeres y quiero que todas ellas sean hermosas, jóvenes y saludables por mucho, mucho tiempo y lo más importante, que tengan buen ánimo. ¿Y qué puedo decir sobre la piel si empezamos a tiempo, que es precisamente el periodo de la perimenopausia? Como mencionamos, la terapia hormonal nos permite conservar muchas de las cualidades de la piel. Evita la pérdida rápida de colágeno y por lo tanto mejora la función de los fibroblastos. Entendemos que la estructura será mejor, la calidad del colágeno será mejor, la hidratación de la piel será mayor, habrá menos sequedad, el turgor será mejor y muchas de las características de la piel se conservan. No garantizamos que la piel mejore mucho, pero al menos no habrá una velocidad de envejecimiento tan rápida como algunas personas observan. Si una mujer no recibe terapia hormonal, no la tendrá. Y puedo decir que mis pacientes que comenzaron esta terapia a tiempo, todas están muy satisfechas. Además, la terapia hormonal influye en la cicatrización de heridas y tejidos. Por eso, los procesos de regeneración también se mantienen. Y sabemos que, por supuesto, con la edad aumenta la sensibilidad de la piel a todos los factores dañinos, incluyendo la radiación ultravioleta. Si una mujer fuma o abusa del alcohol, eso afecta su piel. Ninguna terapia hormonal, disculpen, El estilo de vida, sí, eso es lo primero con lo que empezamos, ¿sí? eso ya será otra cosa, pero si ella recibe esa dosis mínima de mantenimiento, por supuesto, su piel será completamente diferente. Si una mujer dejó de menstruar a los 50 y me consulta a los 60, Pues no servirá de nada. los milagros no existen, sí. Pero tengo una pregunta. Si a una mujer solo le preocupan los cambios en la piel, suele tentarse a usar medicamentos tópicos como cremas con hormonas. Eso parece más seguro que usar medicamentos sistémicos en tabletas. ¿Realmente es así? ¿Es seguro usar hormonas tópicas? ¿Se puede considerar en este caso cuando el problema es solo en la piel para no perder colágeno? ¿Y realmente es así? ¿Son riesgos distintos en comparación con las pastillas en general? Como cosmetóloga, seguro coincides en que al envejecer una mujer no solo envejece su piel, es decir, también es la red vascular, el tejido muscular, incluyendo los músculos faciales. O sea, cambia la estructura del tejido muscular y de hecho se deteriora la calidad, sí, se deteriora la calidad del armazón muscular que sostiene. Todo ese triángulo cambia. Comienza la reabsorción del tejido óseo. Esto ocurre no solo en la columna vertebral, sino también en la exploración espacial. Sin duda, también se ven afectadas los huesos de la cara. Por eso el envejecimiento afecta a todos los tejidos y no podemos, solo actuando sobre la piel, mantener el óvalo facial o evitar otros cambios cosméticos que inevitablemente involucran a todos los tejidos. Bueno, entiendo que, de todos modos, el uso externo de medicamentos hormonales, en principio, de cualquier forma tiene un efecto sistémico. Estos medicamentos no son totalmente seguros, ya que actúan igual que las pastillas, según entiendo. En general sí, y hasta donde sé, en muchos países no están permitidos los medicamentos que contienen hormonas sexuales ¿Es una cuestión? relacionada con seguridad. Sí, según lo que entendí, en forma de tabletas se dosifica mejor, se controla mejor que el uso de productos tópicos en la piel. Sí, pero en cosmetología los hormonas están prohibidos por ley, tanto aquí como en todo el mundo. O sea, esto se refiere más a algunos medicamentos que están destinados para su uso en las mucosas, y hay muchas personas que quieren aplicarlos en la cara. Descubrimos que no es tan seguro ni efectivo. Nosotras les decimos a nuestras pacientes que bajo ninguna circunstancia deben aplicarlo en la cara ni en las glándulas mamarias, porque sabemos que nuestras mujeres son muy valientes y muy dignas. Les encantan los experimentos, sí. Sí, sí, les encanta. Y también hace un momento mencionaste que la capacidad de la piel para sanar empeora. Aún así, la mayoría de los procedimientos cosméticos buscan estimular la producción de colágeno mediante distintos tipos de lesiones.
Y muchas mujeres vienen a verme precisamente en el periodo después de la menopausia y me preguntan si deberían hacerse procedimientos como la estimulación láser o el calentamiento por radiofrecuencia. ¿O no les servirá de nada? Es decir, ¿usted qué opina? ¿A esta edad vale la pena hacerse estos procedimientos o no? Y tal vez una mujer que recibe terapia menopáusica obtiene mejores resultados en este sentido. Sé que no podemos hablar concretamente porque se requieren investigaciones, pero quiero saber su percepción sobre estos procesos. Bueno, porque yo veo sin duda que en las mujeres que reciben terapia hormonal, por supuesto, esto es más efectivo. Y las cosmetólogas que conozco también envían a sus pacientes porque todas quieren obtener los mejores resultados. Estos resultados se observan en la práctica clínica, lo cual es una ventaja. Me gustaría señalar que, en general, las mujeres que acuden al ginecólogo en busca de terapia hormonal suelen ser mujeres preocupadas por la calidad de su vida y por su salud. Por eso son más organizadas, cumplen con la terapia que les indicamos y se realizan exámenes regularmente según nuestras indicaciones. Ellas tratan, en la medida de lo posible, de llevar un estilo de vida saludable, de mantenerse físicamente activas, y todo esto son componentes de un envejecimiento saludable. Por eso creo que aquí funciona un conjunto de factores, y para nosotras, las obstetras, ginecólogas y cosmetólogas, estas mujeres son la mejor opción para nosotras, pues con ellas lograremos buenos resultados. Y si la mujer fuma, bueno, digamos que no abusa, pero empezó a tomar una copa de vino mucho más seguido y no se mueve, las explicaciones pueden ser muy variadas. Si duerme mal, si bueno, no se cuida para nada. No existe una pastilla mágica que retrase el envejecimiento. Sobre las pastillas mágicas, quiero aclarar que además de los medicamentos reconocidos, existen muchos suplementos alimenticios. Estos preparados suelen hacerse con soya y alfalfa y contienen fitoestrógenos, es decir, estrógenos vegetales. Ahora los cosmetólogos se interesan en ellos por sus propiedades antioxidantes. Diversos estudios prueban su eficacia, tanto sistémica como tópica, especialmente para mejorar la piel. ¿Qué opina usted sobre este tipo de terapia y se puede considerar más adaptada para un uso generalizado? O sea, ¿se puede recomendar sin visitar al médico y qué tan segura es? ¿Cómo se puede comparar con la terapia hormonal principal y reconocida? ¿Es una alternativa? Gracias. Los fitopreparados existen desde hace mucho y son efectivos. En países asiáticos sabemos que las mujeres ni siquiera conocen el síndrome climatérico y no puedo decir si esto se debe a la genética o a la alimentación, porque consumen muchos productos de soya en su alimentación, por eso tal vez el síndrome climatérico no sea un problema tan grande para ellas. Sobre los suplementos, la situación es complicada. Existen fitopreparados que son medicamentos bien estudiados, investigados y registrados con efecto biológico comprobado. Este efecto es más débil que el de los medicamentos para la terapia hormonal de la menopausia, pero existe. Actualmente hay muchos suplementos cuyo efecto y seguridad general en el organismo desconocemos. Y puedo decir que recientemente me encontré con ese problema. Estábamos reclutando pacientes para un estudio clínico y era necesario realizar un análisis bioquímico de sangre y en dos pacientes. Detectamos un aumento en enzimas hepáticas y al preguntar, ambas tomaban muchos suplementos alimenticios. Parece que no todo es tan sencillo ni claro. Hay medicamentos comprobados y buenos, sobre todo los de origen vegetal. Tengo una opinión muy positiva de ellos. Nosotras mismas los hemos investigado, tenemos investigaciones publicadas. Ahí están la simicífuga y varios otros medicamentos como la beta-alanina, e incluso están indicados en las recomendaciones clínicas para que los obstetras ginecólogos los receten a las mujeres como terapia no hormonal. Pero yo diría que ahora un caso muy interesante me llevó a los polipéptidos. Cuando un hombre trajo a su esposa y dijo, mire, Svetlana Vladimirovna, ¿tiene usted algo así, algunos péptidos?
porque mi esposa dejó de dormir, su carácter cambió, tiene sofocos y, bueno, digamos que se volvió completamente loca. Haga algo, por favor. Él cuenta que también vivió eso. Dejó de dormir, fue a San Petersburgo y le recetaron péptidos. Y nada me ayudaba, otros medicamentos no funcionaban, pero estos sí me ayudaron. Y recordé que de hecho tenemos péptidos que están registrados para el tratamiento del síndrome climatérico no hormonal. Además de eliminar los sofocos, estas mujeres también duermen mejor. Y entonces le respondí, sí, está bien, tenemos algo así, vamos a intentarlo. Y recetamos el medicamento, tenemos polipéptidos de la epífisis, un medicamento llamado peniamina, que se administra en forma de inyecciones intramusculares, se realiza un curso de tratamiento. Durante el estudio de este medicamento, otros investigadores de distintas ciudades también realizaron investigaciones científicas. Vimos que este medicamento puede ser útil de muchas maneras, tanto para obstetras ginecólogos como para especialistas en reproducción, y resultó que incluso para cosmetólogos. ¿Por qué? Porque este medicamento peptídico nos permite no solo aliviar los síntomas climatéricos y mejorar el sueño. Como resultó, hay un efecto, ya que hoy nuestro tema es la cosmetología, también hay un efecto en la piel. Como resultó, el análisis de las fuentes literarias nos permitió descubrir efectos muy interesantes. En principio, la melatonina son polipéptidos de la glándula pineal que actúan sobre las estructuras de la piel, es decir, en esencia, la melatonina es uno de los antioxidantes más potentes. Él lo satura y seguirá haciéndolo. Flotación cosmética. Es más potente que la vitamina E, que la vitamina A, que la vitamina C y mejora los procesos, ralentiza los procesos de envejecimiento porque ralentiza la apoptosis. Si hablamos de la piel, de los queratinocitos, de los fibroblastos, protege la piel de la exposición a los rayos ultravioleta, es decir, también puede actuar sobre los melanocitos y así previene el fotoenvejecimiento. Es decir, este preparado peptídico tiene diferentes efectos y en mujeres con una reserva ovárica disminuida, vimos que, por supuesto, durante cierto tiempo podemos usarlo y esos datos fueron publicados. El estudio se realizó incluso en 2 ciudades de Rusia, en el Centro de Endocrinología y creo en Volgogrado, donde se demostró que la administración en cursos. Este medicamento peptídico permitía que los folículos restantes en los ovarios pudieran crecer e incluso que estas mujeres lograran un embarazo, o usarse como terapia preparatoria, como priming para la extracardiografía y el medicamento peptídico, y posteriormente para la fertilización en los ciclos de TRA. Por eso hoy también tenemos estas opciones interesantes. La melatonina ahora es tendencia entre dermatólogos y cosmetólogos por sus propiedades antioxidantes y antiedad. Svetlana Vladimirovna, resumamos nuestra conversación, fue muy interesante y valiosa. Primero, quiero destacar que todas las mujeres pueden experimentar cambios por la reestructuración hormonal y es importante hacerse chequeos, no dejarlo al azar. Para algunas mujeres puede ser indicada esta terapia hormonal para la menopausia. Quería preguntar, según su experiencia, ¿qué porcentaje de mujeres necesita esta terapia y qué tan generalizado debería ser su uso? ¿En serio? Yo diría que aproximadamente 1/3 de las mujeres que entran en este periodo necesitan terapia hormonal, Alrededor del 30%, alrededor del 30%. pero solo el 3% la recibe. Y para otras mujeres, sí, en principio, tal vez justo una consulta así para elegir una terapia no hormonal, bueno, una terapia así usando los mismos péptidos o preparados a base de plantas, para que simplemente esta transición no sea tan brusca y eso permitirá simplemente mejorar la calidad de vida. Y que durante el examen, que obligatoriamente debe preceder la prescripción de la terapia hormonal, respectivamente, los riesgos no son tan altos. Y que probablemente, en general, si vemos otros riesgos que surgen debido a la deficiencia de hormonas, entonces probablemente, en general, son menores.
Sí hay un riesgo, pero también baja la probabilidad de fractura de cuello femoral, cuya mortalidad supera la del infarto de miocardio. Estuve preparándome para un examen y revisando los estándares estadounidenses, y me sorprendió lo grave que es esta enfermedad en mortalidad. Muchas gracias por su tiempo. Es un orgullo que haya participado en mi proyecto y compartido información tan valiosa. Que tenga buen día. Hasta luego. Le deseo todo lo mejor.